Hola a todo el mundo, mi nombre es José María Bullón, soy profesor en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. El título de esta charla es Arte y creación de un relato de imagen moda. Felipe II, un bello gesto de majestad real. Esta charla plantea un estudio de un caso concreto de utilización de los recursos artísticos para la creación de un relato histórico asociado a una imagen de moda. El caso se refiere a los retratos regios de Felipe II a partir de los modelos de Tiziano y de Lucas de Hier en la década de 1550. El contexto general se sitúa en el concepto de vestir a la española del siglo XVI y del relato institucional de la monarquía que se pretendía transmitir. Esta comparativa de ambos retratos, de ambas líneas de retratos que vamos a ver, nos va a aportar información sobre la generación y datación de familias de retratos, así como de la incorporación de referencias básicas para la comprensión del momento histórico y de su relación con el relato monárquico. La relación entre la moda o la indumentaria y la creación de relatos es algo que se ha venido estudiando con bastante frecuencia, ¿no? Y el papel de la indumentaria ha sido y sigue siendo un elemento esencial para construir las narraciones que ayudan a crear identidades personales, grupales o nacionales, con un altísimo contenido simbólico y un valor señalético de primera magnitud que en muchos casos tenía claras intenciones, en este caso van a ser políticas. El siglo XVI ve en el traje eh, unos usos y unas codificaciones mediante elementos de indumentaria y mediante elementos de pose que van a configurar un lenguaje narrativo al servicio, como digo, de esa intensidad, o de esa identidad, perdón, y en este caso del poder regio, ¿no? Que va a servir, por un lado, para planificar su imagen de esplendor y por otro va a diseñar la diferenciación del estatus social. Estos códigos, como digo, y estos lenguajes hablaban, tanto antes como hoy en día, de signos de prestigio y de poder. Los modos del vestir que se desarrollan en este tiempo, como digo, van a estar centradas exclusivamente en las ideas que van a surgir en las cortes, ¿no? En los estatus regios y en la estatus cortesano, ¿no? Y van a estar asociados fundamentalmente a lo que es el propio modo de ser y el hábito, es decir, la manera en la que se van a estar mostrando con los vestidos o la indumentaria en la que van a estar posando, van a demostrar también unos códigos de conducta, un modo de ser, ¿no? Y esto va a estar muy relacionado con toda la imagen que se va a crear, ¿no? De aquí que la importancia de crear una imagen adecuada a dicha identidad. No tiene por qué ser real, puede ser ficticia, ¿no? Como un poco también vamos a ver, pero la importancia de crear una imagen adecuada a una identidad con la que el poder se va a identificar y que va a estar relacionado a la persona, ¿no? En este caso a la persona regia, con la incorporación, como digo, de actitudes y elementos de indumentaria adecuados a este caso. Y esto es lo que va a suceder específicamente con este tema particular, que es la persona del príncipe Felipe, una imagen que será leída en su momento como un bello gesto de majestad real. Los antecedentes los podemos encontrar, o hay que buscarlos obviamente en dicha situación histórica, y va a ser la prototípica del rey cortesano. Y esa imagen del rey cortesano va a ser la que va a representar Tiziano a partir de su padre Carlos V, ¿no? Esto es del 1533. Y si tenemos o echamos un vistazo a esta comparativa de ambos modelos, podemos ver que la indumentaria, la historia de la indumentaria ha cambiado, no demasiado, pero ha cambiado en 20 años, pero no cambian las actitudes, las poses siguen siendo las mismas, ¿no? Y hay elementos iconográficos que en el ensayo escrito está mucho más desarrollado y aquí voy a pasar un poco por alto por cuestiones de tiempo, ¿no? Como basta algunos elementos, por ejemplo, decir que el traje que lleva
el emperador Carlos V en ese vestido es el traje con el que fue coronado rey en Lombardía. Y el perro se cree que se llamaba Sempere y que evidentemente es un elemento iconográfico importantísimo que simboliza la fidelidad y que va a fortalecer el enaltecimiento de esa figura regia. Es el típico caso de retrato internacional que va a presentar al personaje de cuerpo entero contra un fondo donde también va a haber alusiones a elementos ricos, como por ejemplo es el caso de Felipe II, que está representando aquí como representado todavía como príncipe, y que detrás tiene esas columnas que eran símbolos de el mantenimiento del imperio y al mismo tiempo simbolizaban su origen heroico, ¿no? Porque los austrias van a establecer su origen en el mismísimo Hércules, ¿no? Así que estos son algunos de los elementos simbólicos, aparte de los diferentes elementos de indumentaria, ¿no? Y la enorme riqueza que cada uno de ellos va a tener, ¿no? Pero bueno, en este contexto, en este antecedente general, es donde se sitúa el cuadro que más se va a estudiar como referente, ¿no? De la creación de familias, ¿no? Y esto lo vamos a tener precisamente en ese cuadro que va a pintar el taller de Tiziano. Se cree que este es una copia, este que está en el Museo del Prado es una copia que pinta Tiziano directamente de la figura del príncipe en Milán en 1549. Y como digo, este se piensa se cree que es una copia, ¿no? Que por ser el museo. Y este es ese bello gesto de majestad real que va a ser leído por sus coetáneos, ¿no? Y ese gesto se va a ver manifestado en esa actitud que él va a tener como de magnanimidad y de estar imperturbable ante los sucesos que acaecen, que es la manera en la que se quería representar a los reyes como una manera de ideal, ¿no? Con un ideal a esa figura que va a ser capaz de enfrentar a todos los retos que va a tener, digamos, su reinado, ¿no? Tiene una mano sobre una espada de corte, la otra mano está reposando sobre un bufete que representa el gobierno y sobre todo ese jubón que es de terciopelo y de seda, ¿no? Y de raso y de terciopelo con franjas, ¿no? Que hacen ese, ese, esa riqueza visual. La pluma que aparece de cisne que aparece entre las aberturas, la abotonadura de diamantes y de oro y el pequeño collar de oro que cuelga con el toisón, ¿no? Estos son elementos simbólicos de ese poder, ¿no? Mm, malamente llamada austera esta indumentaria porque obviamente es riquísima, ¿no? Es carísima todos los materiales y los elementos que posee, ¿no? Fue tan importante esta actitud y esta manera de representar que no solo consiguió establecerse como una representación de lo nacional, sino que fue imitado por las demás cortes europeas. Y fue tanta la profusión que incluso Enrique II, de esta misma época, rey francés, va a vestir a la española, que tenemos representado en un cuadro de François Clouet. Esa es la moda que se va a internacionalizar y que va a ser casi un prototipo de lo que se entiende por lo español, ¿no? Es muy interesante comprobar cómo esas imágenes también a su vez van a estar profusamente estudiadas por los artistas que van a hacer versiones y que van a de nuevo a seguir divulgando ese tipo de indumentaria a través de sus diferentes creaciones, ¿no? Y aquí tenemos un caso específico, todos son obras del Louvre, ¿no? En referencia a Enrique II. Lo mismo va a suceder con nuestro entonces príncipe, que va a sufrir o va a tener una producción, una multiplicación de esa imagen para divulgar su imagen a lo largo de las diferentes cortes o la propia familia regia, ¿no? O los propios cortesanos asociados al rey que van a reclamar retratos de esta figura, ¿no? Una, un elemento importante que tenemos que estudiar respecto a esta profusión de elementos es precisamente esa utilización de los mismos recursos para la profusión de esas familias o características de imágenes particulares que van a estar al servicio de esta creación de la imagen regia. Por ejemplo, si comparamos
estos dos cuadros, el que hace los dos pertenecientes a Tiziano o al taller de Tiziano, en una franja de edad de años, de 4 años, 4 o 5 años, pues es curioso cómo si superponemos ambas imágenes, la silueta va a estar variando porque la indumentaria varía y la moda va variando también esos años, pero fundamentalmente lo que es la fisionomía del retrato no va a variar, ni la fisionomía ni la parte del cuello, que va a ser prácticamente la misma. Y ahora hablaremos un poco más de ello, pero es fundamental entender que en 5 años Tiziano o el taller de Tiziano va a emplear los mismos modelos que ya ha creado para seguir produciendo imágenes regias de carácter internacional a partir de los mismos modelos. Algo muy parecido va a suceder con los retratos de Lucas de Heer, que están atribuidos a él por la correspondencia que se conserva y que se ha estudiado y que se atribuye a este pintor flamenco que iba a hacer un retrato de cuerpo entero del monarca, pero que al final solo se quedó con lo que muestro en la pantalla, que es el retrato del rey sobre una tabla, ¿no? Que conserva el Museo del Prado. Bueno, lo interesante es que a partir de este modelo se van a ir creando otra serie de cuadros, como es este que pertenece a la colección del BBVA, que se atribuye digamos, al círculo de Sánchez Coello, Alonso Sánchez Coello, y que, bueno, le vamos viendo en esa misma actitud con prácticamente el mismo jubón que veíamos en la línea de Tiziano, ¿no? Son los mismos elementos, lo único que ha cambiado pues son, bueno, pues la espada, el collar, que es el que ya conserva la Casa Real, con ese collar mucho más rico, ¿no? Pero todo lo demás son los mismos elementos, ¿no? Otro también es el que podemos atribuir a Joris van der Steen, que ya está en la década de los años 60-70, ¿no? Del Museo Lázaro Galdiano, ¿no? En el que está representando al rey con armadura. Y claro, si comparamos estos tres cuadros, estas tres imágenes, vemos cómo puede repetir el mismo modelo, está basado en la misma imagen. Y curiosamente, si podemos establecer o establecemos una comparativa entre la línea de Tiziano y la línea de Lucas, hay elementos muy importantes para diferenciar ambas familias, ¿no? Hay que tener en cuenta que ambos pertenecen prácticamente a la misma década, 1550. El de la izquierda de Lucas de Ayer tenemos a un personaje que nos mira directamente, con lo cual ya nos da una cercanía, mira un poco desde abajo hacia arriba, casi nosotros estamos un poco por encima de su perspectiva. La fisionomía es de una persona más adulta, con entradas ya en el pelo. Y un elemento importante es el cuello, que tiene mucha más profusión de curvas, ¿no? de ondulaciones. Mientras que el retrato es decir, es un personaje mucho más cercano, mucho más humano, ¿no? Mucho más persona. Mientras que el trabajo de Tiziano corresponde más a una idealización del príncipe que va a seguir repitiendo como digo, durante unos 5 años. Es decir, está creando una figura regia, ¿no? Donde es un personaje mucho más joven, con mucho más pelo, no nos mira, es decir, muestra esa posición mucho más magnánima, se puede decir, inamovible, ¿no? Como ausente, ¿no? Que también se reclamaba de la figura del monarca, ¿no? Así que este tipo de comparativas, si nos centramos, por ejemplo, en el tema de los cuellos, podemos ver como a lo largo de 15 años 15 o 20 años prácticamente van cambiando esa fisonomía de los cuellos, ¿no? Desde la primera, que es un estilo de lechuguilla, a esas ondulaciones, hasta ya el retrato de la batalla que tenemos el tercero de 1560 de San Quintín, a ya el retrato atribuido a Sofonisba Anguissola de 1565, donde ya hay una alta profusión de bordados, ¿no? Y que ya en la época barroca se van a hacer una profusión enorme, ¿no? Con
Felipe III, efectivamente, ¿no? Con esos rodeles enormes, ¿no?, que se van a profusionar. Entonces, esa evolución nos marca precisamente la diferente evolución histórica de la indumentaria que nos sirve para poder datar o para poder situar históricamente a los personajes retratados. Así que bueno, como unas pequeñas aproximaciones y conclusiones, cosa que es muy difícil aquí, podemos establecer esas líneas paralelas de retratos donde a la izquierda la línea de Tiziano marca en el periodo de un periodo de 5 o 6 años una evolución similar de retrato porque es una idealización de la figura del monarca, y en la parte de la derecha tenemos la línea de Lucas de Her donde muestra una representación más personal, aunque con los mismos elementos simbólicos de poder de el mismo monarca. Así que bueno, básicamente esto es un brevísimo resumen, ¿no? El escrito está mucho más extendido y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias.